quiero que me regale toda su atención. Y precisamente cualquier área que esté muerta en nosotros, cualquier área que esté seca y que a lo mejor esté impidiéndonos ver eso que queremos ver. ¿Cuántos de ustedes quieren ver cosas mayores de las que han visto? Todos, ¿no? Queremos ver cosas mayores. Entonces a lo mejor algo suceda en nosotros que esté impidiendo ver eso. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes anhela ver resurrección de muertos? ¿Le gustaría llegar a algún lugar y ver una familia quebrantada y decirle: tranquilos, no está muerto, solo duerme? ¿Le gustaría? ¿Lo ha anhelado? De llegar a un lugar, de ver una persona que no tiene sus piernas y que usted ora y que Dios le regala piernas. Una persona que a lo mejor tiene años de estar ciega y que usted va y le da vista. Alguien que tenga algún defecto, alguna situación en su vida y que usted pueda ir y cambiar. Imagínese cuando Jesucristo llegó a donde la hija de Jairo. La Biblia dice que estaba pila, estaba muerta. Y cuando llegó Jesús, Él les dijo: no, tranquilo, ella no está muerta, tan solo duerme. Pero ellos sabían que verdaderamente la niña estaba muerta. Y hasta le dijeron a Jairo: no sigas molestando al maestro, ya está muerta. O sea, ya se había terminado todo. Pero cuando Jesús llegó, incluso dicen que Él les dijo: no, ella no está muerta. Entonces se empezaron a reír, ¿se acuerdan? Se burlaban de Jesús porque decían: no, ella está muerta. Pero Jesucristo sabía a quién le servía y Él la resucitó, ¿no? Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Pero imagínense Lázaro. La niña todavía, el alma iba cerca, quizá iba por el primer cielo o por el segundo cielo cuando Jesús llegó y Él la hizo volver. Pero Lázaro tenía ya 4 días de muerto. Lázaro ya estaba hediondo, ya los gusanos ya le habían comido los ojos, ya los gusanos ya le habían comido los riñones, ya le habían comido todo, ¿no? Lázaro ya estaba descompuesto. 4 días. Pero Jesucristo llegó y les dijo a los muchachos: Lázaro, vamos a ir para despertarlo. Entonces ellos pensaron que era que Lázaro estaba dormido. Pero Jesús llegó y prácticamente a Lázaro le dio riñones nuevos, hígados nuevos, porque lo primero que se descompone, no, es lo interno. Pero Lázaro, imagínense cómo debe de haber estado ese hombre de inflamado y cómo debe de haber, o sea, prácticamente ya no había nada que hacer. Pero cuando llegó el Señor, Jesucristo, dice la Biblia, que quiten la piedra, porque Él sabía a quién le servía. Y en ese momento dice la Escritura que Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Cuando estaba frente a la tumba: Lázaro. Imagínense qué hermoso, ¿no? O sea, abren, quitan aquella piedra y yo me imagino todo mundo tapándose las narices y aquello y los que eran más asquientos, terrible, ¿no? Pero viene Jesucristo y en ese momento: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento salió Lázaro. Porque si Jesús solo hubiera dicho: hey, sal fuera, hubieran salido un montón de gente resucitada. Pero Él por eso fue específico. A Lázaro es que estaba llamando, porque Él llama por nombre. Vamos, diga: Dios llama por nombre. Entonces es Lázaro. O sea, ¿cuántos estaban allí? Si Jesús solo hubiera dicho: sale el montón, ¿no? Pero es Lázaro, es a Lázaro el alma de Lázaro, el que Él estaba llamando. Entonces es importante, ¿no? Por nombre: Lázaro, sal fuera, ven fuera. Allí se fue toda bacteria, ahí se fue todo virus, ahí se fue toda contaminación y desapareció. Y en ese momento, no, Lázaro salió. Pero imagínese usted alcanzar ese nivel, esa capacidad de poder llegar y que le digan: no, hombre, si ya tiene, se murió desde antier. Pero que usted diga: no, no importa, yo lo voy a resucitar. Esa gente que tiene la costumbre de velar a la gente esperando el familiar, y eso es una locura. En vida a lo mejor ni lo llamaban, ni lo valoraban, ni nada, y después esperando que venga desde otro lugar.
Pero imagínense, 4 días. Ajá, a la viuda de Naín. Pero imagínese usted, o sea, visualice esa escena, 4 días de muerto y el Señor lo levantó. Entonces a veces las personas dicen, no, ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Pero qué hermoso cuando alcanzar esa capacidad. Dios me ha permitido ya ver resurrección de gente de 24 horas de muerto, pero ya de 2 días, de 4 días, eso ya es otro asunto. Pero el punto es este: la Biblia dice que la palabra es viva. Daniel mencionaba algo muy importante. Cuando nosotros declaramos una palabra, esa palabra va a provocar algo en la persona. Le va a dar, a lo muerto le va a dar vida, a lo enfermo lo va a sanar, a lo desordenado lo va a ordenar. La palabra, ¿no? Pero tenemos, a mí pues, en mi caso, ¿no?, el libro de Carlos Anacondia, de Tudor Bismarck y de algunos de esos varones de Dios que han estado en otros países, que hablan de resurrecciones de muertos extraordinarias. Gente que en las campañas le llevan los ataúdes y le ponen ahí, o sea, las personas que alcanzan ese nivel de fe y llevarlo a una, imagínense en una campaña, uno estar tranquilo predicando y que de repente mire 3 ataúdes frente al predicador, y que de hecho el milagro tendría que ocurrir. Pero el problema para los milagros, para las sanidades, para las señales, para los prodigios, para las maravillas, el problema no está en Dios. El problema no está en la palabra. ¿En quién será? ¿Ah? En las personas, ¿no? El problema está en las personas. ¿Por qué? Porque no, lo primerito, cuando alguien, por ejemplo, tiene una fractura, cuando una persona, ¿no?, que se rajó la cabeza o que se quebró una mano o pasó algo, lo primerito, o siente algún dolor terrible, ¿qué es lo primerito que hace la persona? Ahí nomasito, lo primerito que es llamar a la ambulancia o llevémoslo al hospital. ¿Por qué no decir de la misma manera que a Adán se le cerró la costilla, donde Dios le sacó aquella costilla y le quedaría cicatriz a Adán? No, el Señor. Entonces, ¿por qué no creer que eso puede suceder? O sea, ¿podrá Dios hacer que una herida se cierre instantáneamente? Yo lo he visto. O sea, sí puede hacerlo, pero ¿podrá Dios hacer que un hueso quebrado se vuelva a restaurar? Por supuesto, ya han ocurrido milagros. Aquí hubo una persona que tenía 3 discos de la columna de platino y el Señor se los convirtió en hueso. Entonces Dios puede hacerlo, pero el problema es que muchas veces nosotros, sí, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, es viva, es viva, es viva, es viva. Pero verdaderamente estamos confiando y creyendo que eso es cierto, que va a ocurrir. Porque sí, la palabra es viva. Ahora, el Señor Jesucristo agarró 2 peces y 5 panes. ¿Y qué hizo de esos 2 peces y 5 panes? Los multiplicó. Entonces, imagínense, para nosotros 2 peces y 5 panes es una porción para 2 personas. Entonces imagínense que de repente, no, bueno, Ruth, aquí tiene estos 2 peces y estos 5 panes, me le da de comer a las, 2 libras de carne y 10 pesos de tortilla y 1 libra de arroz y no sé, un plato de tostones, y me le da de comer a toda la gente que va a llegar al aniversario, ya sabe. ¿Qué es lo primerito que se le vendría a la mente a usted? ¿Ah? Uy, qué pinche, ¿cómo le voy a dar un pedacito? Pero ni que la muerda y haga los pedacitos le daría de comer a tanta gente. Pero ¿cuántos de nosotros, imagínense, muchas veces podemos ver ese poder de multiplicación y todo, pero hay una limitante, y yo quiero que observemos: el problema no está en Dios, el problema no está en la palabra es viva. O sea, Dios dice, mi palabra es viva, mi palabra, lo que dice mi palabra sucede, lo que dice mi palabra ocurre. O sea, lo que dice la palabra de Dios, eso es real. Ejemplo, Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿será cierto que en el nombre de Jesús salen los demonios? Por supuesto que sí. Entonces, en la palabra del Señor habla, ¿no? A ver, ¿será cierto que bueno, dice el Señor, porque de cierto digo que
cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Será que puede usted mover un monte? Literalmente. Yo sé que allí se está refiriendo a algo, pero ¿será que usted pueda mover un monte? Josué hizo que la tierra se detuviera, y hay uno de los días que es el más largo del año. Josué hizo que la tierra se detuviera. Allí dice en la Biblia que él dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente. No recuerdo el nombre de la ciudad, pero se detuvo la tierra y no anocheció, no avanzó el tiempo hasta que Josué y su gente masacraron. Entonces se detuvo toda la tierra. Ahora, ¿podrá Dios hacer que un monte se mueva? ¿Ah? ¿Podrá ser? Por supuesto que sí. Pero el problema es que muchas veces nosotros decimos: no, eso es imposible. Dios lo puede hacer. Pero ejemplos, ¿no? Esto es una introducción que le estoy haciendo para donde yo lo quiero llevar esta mañana. La Escritura dice, ¿no?, que Jesucristo convirtió el agua en vino. Convirtió el agua en vino. Imagínense que en uno de los cierres de ayuno, o en una de las actividades de cierre de año, o en alguna actividad, solo decir: bueno, cómprense 3 garrafones, o un hombre, me cago que borrachera, un garrafón de agua. Cómprense un garrafón de agua purificada, y uno de ustedes ore para que se convierta en vino. ¿Tendría que ocurrir? La Biblia dice que habían 6 tinajas llenas de agua. Literalmente eran 6, no era chichabruja, no era que le habían echado maíz o cáscaras de piña, no, era agua. Y habían 6 tinajas llenas de agua, y el Señor Jesucristo las 6 tinajas de agua las convirtió en el mejor vino de Israel. Eso no era jugo. Hay gente que dice: no, es que eso era jugo y no era fermentado. No, eso era vino. Imagínense que el catador, cuando lo agarró ¿y por qué dejaron el mejor vino de último? Pues, o sea, era tan buen vino que el hombre hasta dijo: ¿por qué dejaron el mejor? Pero fue agua que la convirtió en vino. Entonces yo le pregunto, para que fuera vino, ahora, ¿qué tipo de vino cree que fue el que Jesús convirtió? ¿De qué era? De uva. Ahora, ¿será que el agua tenga algún componente de lo que tiene la uva? No. Pero, o sea, mire lo sobrenatural de parte de Dios. Él agarró agua y la convirtió en vino. Pero Juan 14:12 dice: porque de cierto digo que los que creen en mí, las obras que yo hago, ellos las harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. A los que creen en mí, las obras que yo hago, ellos las harán también, y aún mayores harán. O sea que si Jesús convirtió 6 tinajas de agua en vino, nosotros tendríamos que convertir 12 tinajas de vino. Podríamos hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Pregunto una vez más. ¿Hay problema en la palabra falla, o fallamos nosotros, o falla Dios? Mira qué tremendo. O sea, el problema está muchas veces en que nosotros leemos la palabra, pero creemos que lo que dice allí, no, eso era para los apóstoles, eso era para Jesús, eso era para Eliseo, eso era para Elías. Había en el libro de Generales de Dios, en el volumen 1, allí hay un hombre que tenía el poder de hacer llover y de hacer que no lloviera. No me recuerdo ahorita el nombre. Pero ese hombre tenía ese poder, que cuando él decía que iba a llover, llovía, y cuando él decía que no iba a llover, o sea, era un profeta de Dios extraordinario. Pero se le subió la unción a la cabeza, y el hombre después construyó una ciudad para él, y él mismo dijo que se autonombró Elías el restaurador, y perdió pues yo no sé si hasta la salvación. Pero hay muchos
hombres en la actualidad que han visto cosas, por ejemplo, Darío Salas. Darío Salas tenía una unción que él oraba y él tenía una unción que había que a las personas les calzaba los dientes con la oración. Había gente que recibía muelas de oro, de plata y gente que le faltaban piezas dentales las recibían cuando Darío Salas oraba por ellos. Y literalmente yo conozco a una mujer que ella en una de las campañas de Irroco dice que sintió que la boca se la anestesiaron y ella dice que se estaba lavando los dientes y dice que estaba frente al espejo lavándose los dientes y miró que le resplandecía. Y dice que ella cuando se revisó le había calzado una muela. El Señor, imagínense, yo creo que eso es cuando Dios está sentado y Él dice, ¿qué hago para divertirme? Y le puso una muela que cuando ella llegó a donde un odontólogo a revisar, el odontólogo le dijo, ¿quién te hizo este trabajo? Es fino, delicado e impresionante. ¿Quién te lo hizo? Y ella le dijo, doctor, si yo le digo quién me lo hizo, no me va a creer. O sea, cosas como esas. Darío Salas tenía esa unción. Ya murió Darío Salas. Charles y Frances Hunter, un matrimonio que Dios los usaba para personas que les habían extraído órganos, personas que tenían problemas en los huesos, gente que era encorvada. Charles dice que en una ocasión llegó una mujer encorvada que le habían puesto un hierro en la columna porque no sé qué tipo de problema era el que tenía, pero la mujer caminaba encorvada. Y en una de sus campañas él comenzó a orar y Dios le mostró que había una mujer así. Dice que la mujer comenzó a sentir que le dolía la espalda demasiado y era que el Señor le estaba restaurando la columna y le tuvieron que quitar el hierro que le habían puesto externo, ¿no? Y no sé cómo era el rollo. La cosa es de que esa mujer se enderezó en presencia de toda la gente y recibió el milagro. Entonces, el asunto es que la iglesia, como que muchas veces la palabra la mira teológicamente. O sea, solamente el razonamiento, ¿no? De que cómo puede ser eso. Y se convierten en la pregunta, ¿no? De decir cómo puede ser eso. Pero el Señor lo puede hacer. La Biblia habla, ¿no? De que Jesucristo, un hombre, tenía la mano seca y de repente vino Jesús y le dijo, extiende tu mano. Y el hombre que tenía la mano seca se le restauró completamente, o sea, le dio la carne, le dio los tendones, le dio la restauración totalmente la mano. Pero eso significa que que la palabra puede hacer milagros. El Salmo 18 dice la Escritura, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces el asunto es que la palabra del Señor cuando dice que es viva, está diciendo que la palabra puede darle vida a lo que está muerto. La palabra puede darle abundancia a lo que está escaso. La palabra puede darle restauración a lo que está destruido. Pero muchas veces miramos la palabra como, por ejemplo, vimos ahorita en el inicio de año y cuando lo de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando mucha gente, ¿cómo usaron y decían: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, solo allí, ni pestilencia que ande en oscuridad. Pero ¿qué era el virus? ¿Qué era? Era una peste, ¿no? No temerás al terror nocturno, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. ¿Y cuánta gente decía: no temerás al terror nocturno, ni a pestilencia que anda en oscuridad? No temerás. O sea, vea la ignorancia, o no la ignorancia, sino más bien ¿cómo le llaman?
inseguridad, la incredulidad. O sea, si yo estoy diciendo, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, ¿cómo esa palabra puede cobrar vida? O sea, más bien, ¿cómo es creer que esa palabra está viva? Cuando habla claro, dice, ni a pestilencia no temerás. O sea, vea lo que dice, no temerás al terror nocturno. ¿Qué cosa es terror nocturno? Los gatos que caminan en el techo y la gente le llama mona. O sea, no temerás al terror nocturno. Terror nocturno puede ser, o sea, hay gente que el terror nocturno puede ser asalto, puede ser gente que hace cosas sucias, ¿no? Brujería, hechicería, cosas de maldad. Terror nocturno. No temerás al terror nocturno. O sea, que dicen que andan robando, dicen que andan, yo me fijo en el grupo de este barrio, que Dios del cielo, y que dicen que aquí en este barrio se han metido y que no sé aquí, la gente que bueno, que vamos a comprar no sé qué, y que contratemos guardas de seguridad, y que pongamos 3, que pongamos 4, y hasta algunos hermanitos que hay ahí en ese grupo decían, yo me apunto, digan cuánto es la cuota, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y era aquello, ¿no? Entonces dije yo, bueno, y a mí me habían sacado del grupo por evangélico. Y me vuelven a meter. Yo dije, bueno, ni modo, yo no puedo dejar de hablar la verdad. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces dije yo, hey, ¿qué pasó aquí? Vengo y les mando. O sea, como miro yo que los hermanos, y yo entiendo a la gente que no conoce al Señor, pero los hermanos. Pero viene y pone allí que no, que cuánto es la cuota, que yo me apunto y que no sé qué. Pero vengo y les mando yo algo que yo creo y que sé que es real. Y les envío el salmo donde dice, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no vigila la ciudad, en vano vigila la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que comáis pan de dolores, pues a sus amados dará Dios el sueño. Una versión que me gusta mucho dice, a sus amados Dios los prospera mientras duermen. Por eso me fascina dormir. Entonces, ojo y oído. El asunto es que yo mando el texto, pero yo estaba como Gillo, lo mando, no lo mando, lo mando, no lo mando. Entonces vengo yo y digo, no, lo tengo que mandar, porque si Dios me lo puso, o sea, si Él imprimió en mi mente y en mi corazón el texto, lo mando. Entonces, póngale atención a esto. Dice, si Jehová no vigila la casa, en vano vigila la guardia. O sea, si Jehová no cuida una casa, ¿a cuántos bancos no han asaltado? ¿Y tendrán seguridad los bancos? Entonces a veces la gente confía. Hay lugares donde han llegado y que tienen los pitbull, los rottweiler, los sabuesos, y dicen, pero los perros no lo sintieron. ¿Pero por qué? Porque si Jehová no vigila la casa, en vano. Entonces cuando usted cree que en paz se acostará y así mismo dormirá, hasta la puerta abierta quedará y nadie se meterá. O sea, cuando usted verdaderamente sabe, confía en su Dios. Ahora, no es que usted va a decir, bueno, como Dios va a cuidar la casa, Señor, poní un ángel, voy a dejar abierta esa puerta, tengo pereza. Tampoco no es eso. O sea que no sé, por alguna casualidad. Pero lo que le quiero decir es que yo mandé el texto que si Jehová no vigila. ¿Por qué? Porque yo me ha costado llegar allí. Todavía no alcanzo ese nivel, pero lo voy a alcanzar, de hacer cosas mayores que mi rey con su respaldo. Y usted también lo va a alcanzar. El asunto es que yo eso no lo veo como un rezo, no lo veo como algo como un pasaje bonito. No, yo creo que eso es real. Que si Jehová vigila la casa, si Jehová vigila la ciudad. Mire Israel. ¿Sabe usted que hay gente que ahorita en Israel les han tirado cohetes que da miedo? Y el 90% de esos cohetes han sido interceptados. Y muchos no, mucha gente civil o humanamente razonando, le atribuyen eso a la cúpula de hierro.
Le atribuyen eso a lo que es la cúpula de hierro, ¿no? Lo de que intercepta los misiles, y dicen que qué efectividad la que tiene. ¿Tiene una efectividad? No, no es eso. Yo le aseguro que muchos de esos misiles son los ángeles que solo los agarran y los pulverizan. Esa es la palabra. Los agarran y los apagan. Muchos de los ángeles. Y solo los... Y ellos creen que es por eso. Entonces, dice la Biblia que Dios guarda a Israel. Dios guarda a Israel. Imagínense que 8 millones de árabes contra 2 millones de judíos, y no pudieron con ellos. Se levantaron los judíos, los egipcios, los sirios, los ¿cómo se llaman estos otros? Los que están en la franja de Gaza, siempre se me olvida el nombre. Los palestinos, y era aquello, ¿no? Que el objetivo que llevaban era erradicar a Israel. Pero dice el Salmo 121 que el Señor no se duerme, el que guarda a Israel. O sea, Israel está tan protegido que no hay ejército del mundo que pueda contra ellos. Y yo les mandé una foto un día de esto, de todo lo verde que eran los países, y el puntito donde está Israel. O sea, el pedacito de tierra donde está Israel, nadie puede penetrar ahí sin la autorización de Dios. Israel, ahorita hay gente que está preocupada por el pueblo de Israel. Hay que orar por Israel, pero le voy a decir una cosa: a Israel no lo van a destruir. Es un pueblo bendito, es un pueblo que está bajo la protección de Dios. Pero el asunto es que cuánta gente, ¿no? Y le digo, discúlpenme que yo sea honesto, si quiere, si no, no me disculpe. Pero mis amados, cuánta gente, ¿no? Jehová guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Repitan, hermanos: Jehová guardará nuestra salida desde ahora y para siempre. Y no recibo visitas. Y hay que poner plástico, y hay que poner esto, y hay que lavarse con agua y jabón, y hay que poner cloro, y hay que poner una pana en la entrada y todo. Y no era que Jehová guardaría su entrada y su salida. Y no salgan a la calle porque dicen que ahí anda ese virus matando gente. Pastores incluso murieron. ¿Por qué? Porque eran teólogos. Pero no, qué grosería la que estoy diciendo. Eran teólogos, no pastores. No eran creyentes, eran seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, y ellos confiaron más en las medidas que le impuso la Organización Mundial de la Salud, y no confiaron en el poder de Dios. Si ellos hubieran confiado en el poder de Dios. Y sabe usted que todavía, yo no sé si es cierto, pero me están diciendo que todavía hay iglesias que las están cerrando porque hay un rebrote. Yo le voy a decir una cosa: el único que puede proteger y guardar, es más, ¿sabe usted que lo de la vacuna es un experimento? Todavía ni siquiera es llamada vacuna, eso es un experimento. Y mucha gente está teniendo reacciones adversas a esa vacuna. O sea, hay gente que les ha dado derrame cerebral, gente que les ha dado paro cardíaco, gente que les ha dado problemas en la circulación, etc. Pero ¿cuánta gente está confiada en la vacuna? Pero ¿cuánta gente está confiada en que el Salmo 91 es real? Pero ¿cuál es el problema? Que la palabra, o sea, la gente repite la palabra, pero no la cree, no la entiende. No se apropia, correcto. O sea, porque la palabra de Dios es viva. O sea, la palabra de Dios es viva. Y déjeme decirle, ese virus es un ser vivo. Los virus, las bacterias son cosas vivas. Y la Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso es algo vivo. Entonces, algo que se puede morir con la palabra. Es algo que puede quedar inoperante con la palabra. Algo que puede destruirse con la palabra. Es algo que lo podemos matar con la palabra. Pero ¿cuánta gente todavía? Yo creo que ustedes no, pero ¿cuánta gente todavía camina aterrorizada? Hay gente que todavía camina con miedo. Es
es que se está viendo lo del nuevo orden mundial muy clarito, ¿no? Todavía hay lugares que usted no puede entrar si no lleva mascarilla. Sí, claro, exactamente, porque quieren ellos experimentar. Pero yo le voy a decir una cosa, y escuche esto. Ese virus condenado no puede ni es mayor que las llagas de Jesucristo. No es mayor ni puede ser mayor que las llagas de Jesucristo. Pero ¿sabe usted que es espantoso cómo los evangélicos, los religiosos y etcétera, están dándole gloria al virus y no gloria a Dios, engrandeciendo más al diablo que a Dios? Le tienen más terror al virus que a Dios. O sea, es impresionante cómo hay personas que se han dejado transformar sus vidas, se han dejado transformar sus emociones. Hay gente que yo le digo, ya anda como histérica y andan con una inseguridad y sienten alguna gripe y ya comienzan a pensar, no ser el COVID. O sea, ya la gente ya no le puede dar gripe porque inmediatamente creen que es el virus. Ya la gente no le puede dar tos porque creen que es que tiene el virus. Y la gente tiene ese miedo, esa inseguridad. ¿Por qué? Porque les han vendido algo que no es vivo. Pero la palabra de Dios es viva. Y si Dios te dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni a pestilencia que anda en oscuridad, eso es real. Dios no miente. Entonces usted tiene que andar confiado, tranquilo, confiado. Bueno, digo yo. Usted tiene que andar tranquilo. Usted no se va a morir cuando Satanás lo decida. Usted posiblemente a lo mejor ni se muera y ocurre el arrebatamiento de la iglesia y se vaya vivo. Yo les digo, si yo como pastor hubiera sido un blandengue y un incrédulo, yo les aseguro que ustedes hoy no estuvieran aquí. O estuvieran aquí, pero como astronautas, bien enmascarados, con guante y con todo. Pero por las ovejas oyen la voz de su pastor. Pero miren, hubieron incluso iglesias que decían, los super espirituales nos decían a nosotros, se creen que son Dios, se creen que tal cosa. Y se murió el pastor de esa iglesia y se murieron muchos miembros de esa iglesia, que decían que nosotros éramos super espirituales, que nosotros nos creíamos que éramos Dios, que nosotros... Hubo gente que a mí incluso después tuvieron que pedirme perdón, gente que no eran de la iglesia. Pero dice la palabra del Señor que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Sí, pero hay que ser prudente. El sabio ve el mal y se aparta. A José el ángel le dijo que se fuera y que no sé qué. Y comienzan a agarrar textos fuera de contexto. Pero verdaderamente es impresionante. Mire, yo les digo algo. Yo estoy impresionado de esto. Casi a todo el mundo le pusieron un bozal. Literalmente, casi a todo el mundo. O sea, uno mira noticias o uno mira algún video, uno mira casi en todos los países del mundo. Yo creo que no hay algún país que no estén haciendo eso. Pero ¿cómo todo mundo usando mascarilla y tomando las medidas? O sea, digo yo, ¿y si así todo mundo oyera la voz de Dios, como oye en lo negativo? Si así todo mundo oyera la voz de Dios como oye en lo negativo, ¿qué pasaría en todo el mundo? ¿Qué pasaría? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo bendigo a Dios por la decisión que tomó el gobierno de Nicaragua. Bendigo a Dios por eso. Estados Unidos, la superpotencia, tomaron decisiones que hasta el mismo presidente casi se muere. Y sigue muriendo gente. Y en países potencias mundiales, ¿cuánta gente murió? Y en un país que le llaman tercermundista, no lo es. Le llaman, pero no lo es. Un país que le llaman un país muy pobre, que no lo es. Este país es tan próspero y tan bendecido que no lo destruyeron las guerras, no lo destruyeron los maremotos, no lo destruyeron los huracanes, no lo destruyeron los saqueos, las guerras, no lo ha destruido nada. Sigue habiendo leche, cuajada, queso, crema, papa, frijoles, arroz, azúcar, aceite. Sigue habiendo producción.
O sea, mire cómo es esto. Ahora le voy a decir una cosa, que bendigo a Dios por la decisión que tomó el gobierno, pero no significa que es el gobierno el que preservó el país. Hagamos a un lado una cosa y otra. Fue Dios quien protegió hasta el mismo presidente. Pero lo que le quiero decir es esto, de cómo en nuestro país estamos viendo esto. Y hubieron países que hasta ahorita siguen, Brasil, en Estados Unidos, Rusia, que no en el mismo China, Japón, Corea, Taiwán, cómo todavía siguen consternados. Y aquí la gente anda en la playa, aquí la gente anda en los estadios. Mira cómo estaba ese estadio un día de esto. Ayer venía cuando yo vengo de mi casa, cuando venimos de la casa, hay un bar, no le voy a decir el nombre, o no sé si andaba ahí usted, y el bar estaba full de gente. Y yo dije, qué bárbaro, qué gente, no se cuida. Pero lo que le quiero decir es que usted va a ver en las calles, la gente anda tranquila aquí en Nicaragua. ¿Por qué? Porque nuestro Dios guarda este país. Nuestro Dios está protegiendo este país. Y por más que quieran destruir este país, quien quiera que sea, no lo van a lograr mientras Dios no lo permita. ¿Ah? Es claro, es que en Nicaragua es un país creyente. Es un país que le cree a Dios. Y si Dios dice que no te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal. O sea, es viva. La palabra tiene que cobrar vida en ti. Mire, la palabra de Dios es tan real. Por ejemplo, en mi caso, mire, yo tengo 37 años. Y en esos 37 años, para gloria de Dios, nunca, y he tenido accidentes, pero nunca me he quebrado ni fracturado un solo hueso. Ni me lo voy a fracturar. Pero ¿sabe por qué? Porque yo me he apropiado de la palabra que dice en la Biblia: no será quebrado hueso suyo. No será quebrado hueso suyo. Entonces, me acuerdo que en uno de los accidentes que tuve en una moto, que me pegó una arrastrada y literalmente los muchachos que andaban pensaron que yo estaba muerto. Me acuerdo que cuando ellos se acercaron por allá, oía la voz y yo no sé si estaba muerto, y el Señor me quería que los siguiera exhortando. Entonces el asunto es que yo escuchaba como los muchachos por allá oía que decían: se murió el brother, no me digas, se mató y está muerto, no se mueve y que no sé qué. Pero yo oía por allá, y cuando ya vengo yo y me reincorporo, en ese momento me acuerdo que comienzan ellos a tocarme: no te quebraste y todo. Y yo decía: no será quebrado hueso suyo. Esa palabra es mía, esa palabra es mía. Y mire, los muchachos estaban asustados que cuando venimos aquí a Estelí se desaparecieron pensando que a saber dónde iba a ir a caer. Y ni un solo hueso, nada. Porque sí, por encima, ¿no? Hubieron raspones y todo como para que no me olvidara. Pero lo que le quiero decir es que la palabra es real. No será quebrado hueso suyo. Y hay gente que lo primerito que dice: no me fracturaría y no tendría alguna fisura y no tal cosa. O sea, usted la palabra tiene que creer que es real. No será quebrado hueso suyo. O sea, de repente, ¿no? Que y no te quebraste y no te fracturaste. No será quebrado hueso suyo. La palabra es real. ¿Sabe usted que yo leo cualquier tipo de letra? Leo cualquier tipo, o sea, en el griego, hebreo, arameo. O sea, no, me refiero al tamaño de cualquier letra. Lo leo. Pero ¿sabe por qué? Porque yo me he apropiado. La Biblia dice que dice la Biblia que nunca se nublaron sus ojos y que él, o sea, que sus ojos nunca se nublaron y que sus ojos, su vista nunca se le perdió. O sea, él siempre murió con una vista 200. Murió con o sea, la vista que tenía Moisés era como la águila. Entonces yo digo, bueno, no se van a nublar mis ojos. No se van a nublar mis ojos. No van a haber cataratas, no va a haber situación en mis ojos. Entonces yo leo cualquier tipo de letra y no me arde la vista ni me duele la cabeza cuando leo. Ni me arderá ni me dolerá la cabeza. ¿Por qué? Porque me apropio, o sea, creo que eso es real.
Yo no me visualizo usando lentes. Y no está mal que usted los use, pero usted puede dejar de usarlos. ¿Escuchó eso? No es capricho. O sea que usted puede desarrollar un nivel de fe de decir, no, yo no voy a usar. Me acuerdo que en una ocasión en Zacaclí, un muchacho, ya algunos se los he contado, un muchacho, hijo de un pastor, preparando un gramoxón, le cayó en los ojos. Sin preparar, o sea, le cayó en los ojos y literalmente a ese muchacho, ustedes saben lo que es el gramoxón, ¿no? O sea, un veneno que es, imagínense que eso seca el monte. Eso seca el monte verde, lo seca para la gente que lo quema, ¿no? Es un herbicida. Entonces, el asunto es que ese muchacho, cuando llegó al hospital, y todavía le dijeron a él, hermano Gonzalo, le dijeron a este muchacho que para que se le contrarrestara el veneno se echara limón. Así le dijeron. Y el de allá de Zacaclí, el muchacho pues humilde vino y se echó limón y se terminó de rematar. Cuando no aguantó lo llevaron al hospital de Jinotega de emergencia, y la cosa es que allá le dijeron, mira, uno de los ojos tal vez se te salve, pero el otro no hay nada que hacer. Y vino él, llamó al papá, bueno, le taparon el ojo y le pusieron una gasa y todo. Pero el papá, mire cómo es Dios de maravilloso. Ese pastor yo ni lo conocía, pero mi apóstol, el apóstol Isaac Estrada, me había llevado a predicar a ese lugar. No, perdón, me iba a llevar a predicar a ese lugar. Pero antes él me mandó al pastor que llegara a la casa para que conversara con él y todo. Y me acuerdo que cuando llegó el pastor, esa noche viene y me llama por teléfono al pastor, al papá, lo llama el hijo desde ahí de Zacaclí y le dice, papá, me dijeron esto y esto y esto. Entonces viene él y me dice, mira, profeta, me dicen que mi hijo perdió el ojo, pero pastor Isaac dice que Dios te usa, ora por mi hijo. Entonces vengo yo y hice lo siguiente, vengo y en ese momento le digo, bueno, dígale que me llame después. Vamos a hacer algo. Y me voy a la computadora y abro todos los componentes de la vista. Y abro una imagen, que la córnea, que los conos, que los bastones, que el iris, que esto, que lo otro. Y en eso vengo y lo vuelvo a llamar. A ver, le digo, póngase la mano en el ojo, en el ojo afectado. Y comienzo yo, le ordeno a la córnea, le ordeno al iris, le ordeno a los bastones, le ordeno a esto y todos los nombres. O sea, me fijé en todos los componentes del ojo y empiezo a ordenarle que se restauren y que en el nombre de Jesús la visibilidad es perfecta y que él no va a perder la vista. Y la cosa es que vengo y le digo yo, cuando yo llegue, usted recobra la vista. Y vino él y le dijo al papá, bueno, le paso el teléfono y me dice, mira, profeta, me dijo mi hijo que él no se va a quitar la gasa ni se va a quitar los lentes hasta que tú llegues. Hasta que tú llegues. Y él se fue. Y el asunto es que cuando llego yo al lugar, en la puerta me está esperando un muchacho con unas gafas negras y lo miro con la gasa. Y me dice él, mira, profeta, me dice el muchacho, mira, profeta, yo hice una promesa que yo no me iba a quitar estos lentes y que no me iba a quitar esta gasa hasta que yo te viera a ti. Yo no te conocía, me dice, pero me imaginé que así eras tú, dice, alto, recio. Y yo me imaginé, dice, Dios me mostró una persona, cuando tú estás orando, Dios me mostró una persona y esa persona eres tú. Y se quita él las gafas y se quita la gasa. Y me dice él, se pone a llorar, empezó a llorar y me dice, Dios es maravilloso. Estoy viéndote, me dice, tal como yo te imaginaba. O sea, inmediatamente él se dio cuenta que su ojo no se había perdido, ni siquiera le quedó rojo, ni siquiera tenía nada. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que a él el ojo literalmente lo había perdido, pero la palabra, dice la Biblia, envió su palabra y lo sanó. Entonces, en ese momento, al llamar a existencia, el cuerpo obedece. Y él recibió la vista. Entonces, ¿qué es lo más? Muchas veces la gente ve al médico y le dice, mire, creen más en los diagnósticos de los médicos.
Creen más en los diagnósticos. ¿Sabe que a mí por eso ni exámenes me hago? ¿Por qué? Porque yo sé que el diablo es experto en manipular. Satanás es experto. O sea, alguien llega y se hace, yo le aseguro que usted está sano, pero si va y se hace el examen del COVID, le aseguro que sale positivo y usted no lo tiene. Usted no está enfermo. ¿Pero por qué? Porque Satanás es experto en hacer eso. O sea, hay gente que a lo mejor siente un dolor de cabeza, quizás se asolió y le dicen, hacete una tomografía. Le aseguro que sale algo ahí. ¿Por qué? Porque Satanás es el que manipula la ciencia y lo terrenal. Entonces es importante que nosotros, en vez de ir a buscar un diagnóstico de los médicos, busquemos una palabra de parte de Dios. Y llamemos a existencia lo de la vida, lo de parte del Señor. El enemigo es experto en querer robarle la vida de la palabra. Ojo y oído que la Biblia dice que la fe sin obras, ¿qué le pasa? Es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, la fe sin obras es muerta. Entonces puede ser que yo tenga fe, pero si no actúo, entonces no puedo ver ese milagro. Entonces es importante. Bueno, Karen, la hija de hermana Irene, le habían dado un diagnóstico fatal, que tenía que usar lentes de fondo de botella, literalmente, que tenía que había perdido la vista y que iba a ir decayendo y que no sé qué cosa. Y di una palabra sobre ella. Hermana Irene la creyó y le dijo también a ella lo de la palabra, lo que se había dicho. Y mire, ella recibió el milagro. Lester, ella también fue sanada de la vista, Mike Kaylin. Y Mike Kaylin le habían dado un diagnóstico de diabetes también. Le habían dicho que era diabética y ella, tío, fíjese que no, le digo, no, azúcar tal vez en el café. No, le digo, vos estás sana. Y eso no, le digo, eso es mentira, vos no creas eso. Y mire, pero si yo le hubiera dicho a ella, la sangre de Cristo, sobrina, ahora cuídate, ya sabes, no bebas gaseosa, no hagas, bueno, gaseosa no beba. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? La palabra de Dios es, cuando dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, viva. Escucha esas dos cosas, viva y eficaz. Viva y eficaz. Pero Satanás trata de robarse la palabra, trata de arrancarla del corazón, trata de arrancarla de la mente para que la persona no crea. O sea, nosotros incluso no dependemos ni de la economía del mundo. Dice la Escritura, viva y eficaz. Viva y eficaz. Eficaz. ¿Cuántas cosas venden? Y por ejemplo, hay un anuncio para la gripe que dice, no sé si es eficaz, que dice eficaz contra la gripe. No me recuerdo qué cosa es, pero dice eficaz contra el dolor y la gripe. Eficaz. Y mentira, los medicamentos no sanan. Los medicamentos lo que hacen es placebos, calmantes nada más. Pero Cristo sí sana. Cristo sí sana, Cristo sí restaura. Él no es calmante lo que nos da. O sea que cuando usted ya recibió un milagro, usted no le crea ni por broma al diablo de que le va a volver lo que el Señor ya le sanó. Ni por broma. O sea, eso jamás. Cuando Dios a usted lo sana, no va a volver. Claro, ya sabemos, ¿no? Cuando se abre una puerta o se le da derecho legal a Satanás, allí sí. No es Dios del problema, sino que es la persona que vuelve al vómito y se vuelve a revolcarse en él. Por eso el Señor les decía a las personas, vete y no peques más para que no te pase alguna cosa peor. Pero mientras usted se mantenga en rectitud, se mantenga alineado a los pies del Señor, es real que cuando usted está habitando no le va a sobrevenir mal ni plaga va a tocar su morada. O sea, hay un problema serio. Cuando a la gente le sobreviene mal y plaga toca su morada, hay algún problema que hay que revisar. ¿Me explico? Entonces el asunto es de que si el Señor dice también, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, usted tiene que saber que es real, que Él le va a suplir todo lo que le haga falta conforme. O sea, usted tiene que saber, bueno, no tengo casa por ahora, pero sé que la voy a tener. Dios no me está mintiendo. Sé que tal vez no tengo el vehículo que deseo, pero sé que lo voy a tener. O sea, es real. O sea, es real que Dios dice, Él suplirá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces usted busca el reino de Dios y su justicia. Esa palabra es viva, es real. Pero ¿cuándo va a cobrar vida la palabra? Nosotros la creemos, ¿no? Entonces,
Porque imagínense que yo diga, ejemplo, ¿no? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persigan tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Y tendrán perpetua confusión que jamás les será olvidada. Un ruido. No sé, echemos mostaza, ¿por qué? O tal cosa. O sea, si yo estoy diciendo que Jehová está conmigo como poderoso gigante, mire qué tremendo, dice, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persigan tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás les será olvidada. Literal, yo lo he visto literalmente y lo sigo viendo. Entonces, cuando yo creo eso, yo significa que no le voy a tener miedo a nada ni nadie. Cuando yo digo Jehová guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre, ¿cómo tengo que salir? Confiado. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente teológicamente cree en la Biblia, pero no creen el rema de la palabra del Señor. Porque si yo digo Jehová guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre, yo tengo que salir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. No voy a tener miedo de ruidos y que cosas y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Me explico? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. O sea, es real. No que puedes perder en ese negocio, no es cierto. Él dijo que iba a reprender por mí al devorador, así que no, tranquilo, no voy a perder. No que a mis hijos como que me les va, ¿y qué va a pasar? Y como que me les pase algo a mis hijos, no. Él dice que si no olvidas su ley, Él no se va a olvidar de tus hijos. ¿Cuándo es que Él se va a olvidar de los hijos? Cuando se olvidan de la ley de Dios. Oseas, ¿no? 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Eso dice Él, no es de lo suyo. Pero mientras usted no deseche el conocimiento, ni se olvide de la ley de Dios, entonces ni lo va a borrar del libro de la vida, ni se va a olvidar de sus hijos. O sea, no importa que dónde anden, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Entonces el problema es ese, que cuando si se desecha la ley, entonces la palabra se vuelve inoperante, porque se desecha la ley de Dios. Entonces estamos claros cuando hablamos de que la palabra es viva. O sea que si la palabra es viva, yo tengo que creer que así va a ocurrir, que así va a suceder, que lo que dice la palabra es real. Todo lo que dice la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que creer lo que dice la palabra. Tengo que creer. Jehová es mi pastor. ¿Cuánta gente no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mañana me toca y va a venir el descuentero. Ahí decirle que no estoy. No, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué es nada? Nada me faltará. Entonces nosotros los cristianos no tendríamos por qué padecer de nada. No tendríamos por qué tener escasez. No tendríamos por qué tener situaciones adversas. El problema es cuando la palabra no la creemos, cuando no le damos vida a la palabra. Así que ahora entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Entonces el Salmo 91, mi gente, es real. Yo lo he visto literalmente. Lo de la misma cita que Satanás le dijo a Jesús: tírate abajo porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Y no dijo lo siguiente, el condenado, que lo siguiente no le convenía. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y dice después: para que te guarden en tus caminos, en tus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Todo lo que representa al diablo. Entonces, eso es real. Yo ya he visto literalmente, ¿no?, cómo los ángeles me han sostenido y cómo los ángeles me han librado y cómo los ángeles han aparecido en el momento donde más los he necesitado. Entonces, la palabra de Dios es viva. Es más, apréndaselo de memoria. Hebreos 4:12, apréndaselo de memoria. Y acuérdese siempre, cuando venga alguna circunstancia, alguna situación que le quiera robar la paz y la tranquilidad. Ahora, solo nunca está. Solo nunca está. Entonces usted mismo dice, bueno, la Biblia dice, la palabra. Por eso es que Jesús, ¿cómo le pegó su apaleada al diablo? Escrito está, Satanás. Escrito está.
Entonces de repente no, que estás solo, que nadie te entiende, que nadie te comprende. No es cierto. Él dice que estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Entonces tenemos que saber que nunca estamos solos. Él está siempre con nosotros. Nunca nos va a hacer falta algo porque Él es nuestro pastor, nada nos faltará. No nos podemos enfermar porque Él dice: yo soy tu sanador, no enviaré a ti ninguna de las enfermedades que envía a Egipto, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que tenemos sanidad, tenemos prosperidad, tenemos abundancia, tenemos compañía, tenemos éxito, tenemos felicidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Creed en Dios, creed también en mí, dijo Él. Entonces la paz nuestra sobrepasa sobre todo entendimiento en el Señor.